¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Mucho gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo libro, vamos a iniciar el libro de Ageo. Entonces, vamos a poner en manos de Dios y vamos a orar para que Dios hable a nuestros corazones, para que despierte nuestro entendimiento, nuestro espíritu y que Él haga esta obra en nosotros. También vamos a pedirle y te pido que me ayudes a orar también por esto, porque funcionen bien los aparatos el día de hoy, ¿vale? Vamos a orar. Damos muchas gracias por este día, por la oportunidad que nos das nuevamente de estudiar tu palabra, de tener este tiempo juntos, aunque sea de esta forma, y queremos rogarte por aquello que tienes para nosotros. Danos entendimiento, danos inteligencia, danos sabiduría, Dios. Y Padre, transforma nuestras vidas. También queremos rogarte por la computadora y todos estos aparatos que funcionen bien y que podamos el día de hoy poder estar atentos a lo que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, pues hemos terminado el libro de Daniel y el día de hoy vamos a iniciar el libro de Ageo. El libro de Ageo es escrito por el profeta Ageo y más o menos abarca un periodo de por lo menos 4 meses. Lo que escribe es un periodo de 4 meses. Fue escrito alrededor del año 520 antes de Cristo. En contexto o cronológicamente, este libro está a la par del libro de Esdras y sucede después, obviamente después de Daniel. Entonces, nosotros vimos en el libro de Daniel, cuando empezamos las profecías de la última parte del libro de Daniel, en el capítulo 9, cuando Daniel está orando, está así derramando su corazón delante de Dios, porque había descubierto en el libro de Jeremías que habían 80 años determinados para la nación de Israel para experimentar este juicio delante de Dios. Y después de estos 80 años, ellos van a regresar. Entonces se da cuenta Daniel, empieza a orar por esto y pide perdón por su pecado, pide perdón por el pecado del pueblo. En otras palabras, prepara su corazón y quería con eso contagiar al pueblo, para preparar su corazón para esto que Dios había determinado para ellos. Entonces, después de esto, Ciro da la orden de que puedan regresar un grupo de judíos y regresan y inician, porque dice en el libro de Esdras, en los primeros 2 capítulos, que Dios despertó el corazón o movió el espíritu del rey Ciro para que los judíos reconstruyeran el templo. Es decir, Dios utilizó a un hombre gentil para que el pueblo de Dios reconstruyera el templo. Entonces, lo que pasa es que inician nuevamente se ponen a reconstruir el templo, inician la reapertura de este lugar en el que Dios era adorado y durante ellos trabajan. El libro de Esdras nos describe un poco esto, cómo estaban emocionados, alabaron a Dios, todos estaban muy animados, echaron los cimientos, pero después de 2 años, súbitamente se detiene la obra y la abandonan durante 14 años. Ahorita vamos a ver por qué, pero durante 14 años se abandonó. La reapertura, la reconstrucción del templo era algo que Dios había ordenado, que Dios había dispuesto y que Dios les estaba diciendo que lo hicieran. De hecho, era algo que también Dios había de alguna forma llevado a Daniel a darse cuenta de esto, porque era el tiempo de Dios que la nación de Israel regresara, se reuniera nuevamente y volvieran a ser una nación. Era el tiempo de Dios. Dios lo había profetizado. Dios había movido el corazón del rey. Dios los había llevado a la tierra. Pero sucedieron cosas en estos 2 años que los hicieron desanimarse, que los hicieron temer y que los llevaron a detener la obra y por lo tanto desobedecer a Dios y abandonarla 14 años. Y es entonces cuando entra Ageo. Dios utiliza al profeta Ageo y le habla una palabra para Zorobabel, le habla una palabra para Josué,
que eran los que estaban en ese tiempo dirigiendo esta obra, que habían regresado con los del cautiverio. Entonces, teniendo ya todo esto en mente, así inicia el libro de Ageo. Hay un consenso en la forma en la que se estudia la palabra, ¿no? Y es algo que me gusta también comentarte. Es muy adecuado cuando estamos leyendo, por ejemplo, empezar con Crónicas y Reyes simultáneamente, después poder ver, tenemos a los profetas menores. Los primeros 9 profetas menores profetizan durante el tiempo antes del cautiverio y unos cuantos en algunos momentos durante el cautiverio, cuando ya se habían ido algunos. Entonces esos son los primeros 9 profetas menores, hasta Sofonías. Después de leer esto, es importante leer libros, por ejemplo, Daniel, que nos menciona qué es lo que sucedió durante el cautiverio. Después de Daniel se debe de leer el libro de Esther, que ya lo leímos, el libro de Esdras, de Nehemías, que leímos simultáneamente. Después de esto, eso es lo que sucede cuando ellos regresan, podemos ver a la par los últimos 3 profetas menores, que es Ageo, Zacarías y Malaquías, que profetizan durante o cuando el pueblo de Dios regresa, y es el orden que vamos a seguir para poder tener una comprensión completa del momento y cómo es que Dios está hablando a ellos. Entonces vamos a estar leyendo el libro de Ageo, después nos vamos a ir con Zacarías y vamos a terminar con Malaquías, ¿sale? Bueno, no hoy, obviamente, a lo largo de estas semanas. Entonces, nada más para que tengamos esta idea. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Entonces, esta profecía es bien interesante, como esto sucede mucho en los profetas menores, por ejemplo en el libro de Nehemías y Esdras, o sea, fechas muy exactas. Aquí podemos, gracias a esto, poder datar que esto sucede en septiembre del año 520 a.C. Entonces tenemos ya una fecha bastante exacta, ¿no? ¿Cuál era el propósito de Dios, aparte de como que supiéramos y poder dar un seguimiento también a la profecía de Daniel? Poder identificar el tiempo que había transcurrido entre el inicio de la construcción del templo o el inicio del que Dios les dijo y este momento. Podemos, cuando nosotros leemos el libro de Esdras, saber que el templo inició su construcción en el año 536 a.C., ¿no? Y habían pasado estos, te digo, los 2 primeros años que construyeron y 14 años abandonó, y estamos llegando al 20 a.C. Entonces, es para que veamos que había pasado ya tiempo. O sea, no es como que lo abandonó un día porque estaban cansados o cualquier cosa, sino que había una condición o había una condición de negligencia y de desobediencia por parte del pueblo, ¿sale? Entonces, habló el profeta Ageo, habló Dios a través de las, ¿no? Así dice, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Qué es lo que sucedió durante estos 2 años que estuvieron construyendo? Bueno, ellos enfrentaron algunos problemas. Lo podemos ver en el libro de Esdras, como no sé si recuerdan cuando leímos, y también cuando estuvimos leyendo el libro de Nehemías, había problemas similares. Bueno, ¿qué es lo que? La tierra estaba desolada. Entonces tú llegabas y veías la tierra estaba recursos. No había suficiente mano de obra. Eso era como en lo personal, no había suficiente mano de obra, no había recursos. También había grupos de personas que estaban oponiéndose a la reconstrucción tanto del templo como del muro alrededor de Jerusalén. Entonces vemos que había una gran oposición. Por otra parte, cuando ellos inician la reconstrucción, lo que sucede
es que un grupo de personas que habían habitado ahí, que no eran del pueblo de Israel, dicen que quieren también como ser parte, ¿no? Pero ellos dicen, no, esto es algo que tenemos que hacer porque es nuestro Dios. Entonces ellos se enojan, eso lo podemos ver en los 2 primeros capítulos de Esdras, se enojan y entonces ellos escriben al rey de Persia. Y entonces inventan todo un cuento diciendo que son rebeldes, que quieren reconstruir las murallas y que se van a rebelar en contra del rey. Entonces el rey emite un edicto por el cual prohíbe la construcción del muro. Ahora, aquí hay algo interesante, porque lo que ellos estaban haciendo era reconstruir el templo, no reconstruir el muro. Y ellos emite un edicto para evitar o detener la reconstrucción. Si nosotros nos acordamos cuando si nosotros nos acordamos cuando sucede este evento de Daniel en el foso de los leones, algo de lo que sucedió es que el rey firma el edicto, ¿no? Y después quiere cancelarlo por Daniel, ¿no? Y le recuerdan las personas que están a su alrededor que según la ley de Media de Persia, los edictos no podían ser cancelados cuando habían sido sellados por el rey. Eso quiere decir que con el primer edicto de Ciro, no podía ser cancelado por ningún otro rey, porque según la ley de Media Persia, no podían ser cancelados. Entonces, sí había un edicto para prohibir, pero no podía ser cancelado. Uno, por la propia ley, y lo otro, porque Dios había dado la orden. ¿Sale? Entonces, quiero que empiecen a entender este contexto. Ellos estaban animados al principio, pero había circunstancias en su ambiente, había circunstancias en lo personal, había una prohibición de parte del gobierno y se habían desanimado, ¿no? Entonces, durante estos 2 años dejaron esto, ¿no? Llega el profeta Ageo, que es lo que estamos viendo acá, y les dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. Imagínate que, si hubiera escuchado esto Daniel hubiera dicho, ¿qué onda? O sea, estuve orando, derramando mi corazón, Dios me dio la certeza de que sí, porque es el tiempo, está escrito la voluntad de Dios. Y ellos habían caído en esta, pobre excusa de que no es el tiempo. ¿Saben? Ellos no podían discutir con que vamos a reabrir el templo y reconstruirlo. Ellos no podían discutir eso, es algo que obviamente Dios quería, pero habían dicho para justificar sus temores, sus miedos o su simplemente apatía, habían justificado y habían dicho, sí lo vamos a reconstruir, sí quiere Dios que lo reconstruyamos, pero creo que no es el tiempo de Dios. ¿Cuántas veces te has engañado con esta frase? Es que no era el tiempo de Dios. ¿Sabes? Tienes que tener mucho cuidado con esto. Lo que nosotros podemos ver a lo largo de las Escrituras, no sé si recuerdas cuando leímos el libro de Hechos. Cuando leíamos Hechos, Jesucristo fue claro con una orden para los discípulos. Id, por lo tanto, id y hacer discípulos, bautizándose en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, sean los que guarden todas las cosas, ¿no? Y les da un plan de acción, primero en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, ¿no? Esa era la orden de Dios. Era definitiva, era apremiante. Pero esto no impidió que hubiera, no pocos, muchísimos impedimentos. Impedimentos sociales, impedimentos en la salud, impedimentos en cuanto a políticos, había una prohibición. ¿Recuerdas? El Sanedrín le dice a Pedro y a Juan, les prohibimos que hablen más en este nombre. Entonces había mucha oposición, incluso en el tiempo de Pablo. Bueno, Pablo fue en un momento oposición y después se convirtió, ¿no? Pero en el mismo tiempo de Pablo, nosotros podemos encontrar que como Pablo escribe en una de sus cartas que se le había abierto una puerta grande y eficaz, pero que eran muchos los adversarios. Incluso llega un momento en el que Pablo se atemoriza y Dios tiene que hablarle, se le presenta esta visión o la palabra de Dios y le dice, no temas, no calles, sino habla, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Había momentos en los que Pablo podía sentirse desanimado, en la que incluso los discípulos podrían sentirse desanimados,
Y podía haber cosas reales de oposición. Como te digo, había incluso una prohibición del gobierno, de sus líderes. Había cosas, se enfermaban los discípulos. Había situaciones económicas difíciles. La iglesia de Jerusalén estaba empobrecida. Pero había una orden de parte de Dios. Y había que decidir. Y estamos viendo una situación similar. Ellos estaban diciendo no es tiempo, en base a lo que sus pobres ojos podían ver. A pesar de que había habido una orden, una palabra, y que estaba la Escritura apoyando todo esto. Pudieron haber dicho, se equivocó el profeta Daniel, se equivocó Darío, se equivocó Ciro, pero había escrito Dios en la profecía de Jeremías. O sea, no, era innegable que Dios tenía este deseo. Pero ellos estaban justificando, no es tiempo. Sí lo vamos a hacer, sí es la voluntad de Dios, pero no es el tiempo de Dios. Qué triste, qué patético cuando la iglesia no puede entender el tiempo de Dios, cuando no puede ver las circunstancias, o cuando las están viendo, pero es mayor su miedo, su falta de decisión, el confiar en sus recursos, que el tomar y hacer las cosas que Dios está diciendo. Hay ocasiones en las que, no sé si a ti te ha pasado, a mí me llegó a pasar varias ocasiones, y lo digo con vergüenza, en las que Dios me decía algo y por mi dejadez o indecisión no me involucraba, no lo hacía, y ya después decía, bueno, es que no era el tiempo de Dios para mí. Mentira, sí era el tiempo de Dios. Y ahora definitivamente Dios cumplió su plan, yo no lo frustré, simplemente que me perdí yo de ser parte de ese plan de Dios. Y aquello en lo que Dios me había dado el privilegio para actuar, me lo perdí. ¿Por qué? Por mis miedos, por mi indecisión, por mi falta de obediencia. Y sabes, hermano, hay muchos casos así. Hay circunstancias. Imagínate que Pedro hubiera dicho, no quiero seguirte. Mira, a lo mejor veríamos, hoy no sería la primera y segunda carta de Pedro, sería otro nombre. Dios hubiera cumplido su propósito, definitivamente. Pedro se lo hubiera perdido, pero los planes de Dios no se detienen. Y sabes, eso es algo que tú tienes que considerar. El pueblo de Dios había sido liberado de Egipto. Lo sacó Dios de Egipto, lo metió en el desierto y lo perfiló y lo llevó hacia la ciudad prometida, a la tierra prometida. Pero su pecado, sus constantes quejas, les impidieron a ellos entrar, y tuvo que Dios traer a una nueva generación que pudieran ver, que creyeran y que disfrutaran eso que Dios tenía preparado. No sé de qué tipo de persona quieras ser tú. Aquella que va a afrontar los riesgos, que va a afrontar los retos, que va a ser valiente y sobre todo obediente a Dios, o aquellos que encontrarán siempre pretextos para no actuar. Y entonces les dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y por supuesto era el tiempo. Tanto así que Dios tiene que mandar a otro profeta para decirles, oigan, llegan 14 años, despierten. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Y Dios les dice, hey, hace 14 años, 16, les dije, reconstruyan el templo. No les dijo reconstruyan las murallas, no les dijo armen un ejército, no les dijo muchas otras cosas que se necesitaban para constituirlos nuevamente como nación. Les dijo, esto es la parte de obra que a ustedes les toca, reconstruyan el templo, que reinicie actividades. Esto es lo que a ustedes les toca, no cualquier otra, esto. Y les dice, es para ustedes tiempo de habitar en sus casas artesonadas. ¿Y la casa de Dios está desierta? ¿Qué es
lo que Dios le estaba diciendo. ¿Había algún problema en que sus casas estuvieran construidas e incluso bonitas? Porque habla la palabra artesonadas. ¿Qué es una casa artesonada? Esta técnica de artesonado se hacía en los techos, en algunas ocasiones en las paredes, y son esas imágenes, no sé si has visto, por ejemplo, mucho de la arquitectura mexicana, bueno, porque está influenciada por la española, por la persa. Son estos en los techos cuando hay estos como losetas y en formas como triangulares o incluso con maderas, ¿no? Con patrones como de rombos o cosas así. Es una decoración en los techos, ¿no? Que se hace con madera o con piedra o con losetas y también se puede hacer en las paredes, ¿no? Entonces, ¿esto de qué nos está hablando? Tenían casas y no eran tiendas así, o sea, sino eran casas que estaban bonitas, o sea, tanto así que estaban bien decoradas, ¿no? Ahora, muchos teólogos hablan de que cuando utiliza la palabra casas, hace referencia o puede hacer referencia también a que en algunos casos, algunos de ellos tenían más de una. Es decir, no simplemente tenían la que vivían, sino tenían su casa de descanso. ¿Habrá problema en tener posesiones? No, ese no era el problema. ¿Había problema en que sus casas fueran lujosas? No, ese tampoco era el problema. El problema es que había habido una orden y ellos habían descuidado, según esto, porque no es tiempo para construir esa orden, pero sí habían demostrado que sí podían y tenían la capacidad de construir haciendo sus propias casas. Ahora, estas casas que representaban eran un recuerdo, una probadita de Persia y Babilonia aquí en Judea, porque ellos habían visto estos patrones, habían visto de estas decoraciones en Persia, ¿no? Entonces ellos seguían trayendo esta onda de donde habían salido y lo habían reproducido. Y como te digo, no había nada de malo ahí. El problema es que había la capacidad, había incluso la economía, había la habilidad y había el tiempo para hacerlo. Pero habían decidido únicamente para ellos y no obedecer a Dios. Vuelvo a repetir porque quiero ser muy claro con esto. No había problema en que construían casas. Pudieron haber construido casas sin descuidar la construcción del templo. Y Dios no había tenido problema con eso. El problema es que lo habían enfocado todo a ellos. Hermano, hermana, tenemos que pensar nosotros el día de hoy en esto. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestros recursos? No se trata de que tú no hagas nada y que ahora sí ya te vayas a vivir en una casetita o en una cajita de cartón abajo de un puente. No se trata de eso. Aquí, también interesantemente, podríamos espiritualizarlo y decir que habla de nuestros corazones, pero está hablando del lugar físico. Ni siquiera era el tabernáculo, se está hablando del lugar físico, la construcción. Y ellos habían abandonado esto. Ahora, sabemos, y esto es algo bien importante para que nosotros podamos entender el día de hoy, sabemos que Dios, esto no era ni siquiera por Dios, o sea, no era porque, o sea, pobrecitos, no, más bien ellos viviendo en sus casas bien padres, con internet y todo, y Dios, pobrecito, en un piso de tierra, todo abandonado. No era así, o sea, no era para darle dignidad a Dios con un piso de cemento, no. Dios no habita en casas. Dios, la tierra no puede contenerlo. Pero esto era para que ellos pudieran tener esta imagen, esto en su mente, poder asociar con la construcción del templo y el dar la honra a Dios. Era un lugar en el que ellos podían, como nación, como pueblo, juntarse y adorar a su Dios juntos, unánimes. Era un lugar en el que las demás naciones podían tener un testimonio de, hey, ahí se adora a Dios. Te digo, no era esto por Dios, o sea, Él no lo necesitaba. El pueblo, las naciones de alrededor necesitaban tener esta como idea, esta imagen mental en la que ellos sabían que había un lugar en el que se adoraba a Jehová. Y sabes, es exactamente lo que sucede el día de hoy. Mira, Daniel durante su confinamiento en Babilonia, durante su cautiverio, él también hacía iglesia en casa, ¿no? Como lo estamos haciendo el día de hoy. Solo que no tenía estas transmisiones. Él, en vez de prender su computadora o su pantalla, él abría las puertas de su recámara, ¿te acuerdas cuando lo vimos?
y él volteaba a ver hacia el templo, hacia Jerusalén. Se orientaba y ahí oraba 3 veces al día. Y es hermoso, ¿no? Cómo a pesar de que Daniel sabía que era un hombre que podía tener comunión personal con Dios, sabía y anhelaba eso, el poder hacerlo con los demás, el poder tener este tiempo. Y sabía que era un lugar donde Dios había puesto su nombre. Y sabes, hermano, el día de hoy entendemos que la iglesia somos nosotros. La iglesia no está cerrada, seguimos siendo nosotros. Pero definitivamente hay un lugar en el que Dios le ha placido que nos reunamos. Y tampoco tiene que ver tanto con el tipo o estilo de construcción. Puede ser una casa, puede ser una bodega, puede ser un terreno, o sea donde sea. Pero Dios ha dispuesto el día de hoy varios lugares en los que parte del cuerpo se reúne y adoramos su nombre. Y esto es algo que Dios había hecho con ellos. Vuelvo a repetir, ellos se habían acostumbrado a llevar esta relación con Dios en lo personal, en sus casas. Pero ahora Dios quería que reconstruyeran y volvieran a abrir este lugar para la adoración en conjunto. Y me llama la atención y quiero que veas esto. Todos en sus casas artesonadas y la casa del Señor estaba desierta. Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Y Dios les dice, piensen. Meditar es, pongan atención, entiendan qué camino están siguiendo, a dónde los están llevando estos pasos. Quiero que el día de hoy podamos entender esto desde 2 perspectivas, tener 2 aplicaciones para esto. Una creo que es definitivamente la personal, porque tú puedes estar en un lugar, como sucedía hace unos meses, que podíamos todos reunirnos los domingos, pero no estar ahí. O sea, tu cuerpo podía estar ahí, pero ni tu mente ni tu corazón. Y yo tristemente lo llegué a ver en algunos de mis hermanos, que estaban ahí en cuerpo, pero su mente estaba en otro lugar. Y eso sucede en muchas congregaciones. Personas que van simplemente por costumbre. Y esto, que no nos podamos reunir, pues les cayó como anillo al dedo, han de haber dicho, pues ni querían, ¿no? Y es más fácil en internet. Lo que sucede es que después de un tiempo, esa falta de compromiso, cuando podían verte, se transmite o se agudiza cuando no pueden verte. Y sucede, o sea, he hablado con muchos pastores, ¿no? Que se les hace interesante y no es tampoco por calcular números, ¿no? Pero dices, tengo una congregación, no sé, de 200, 300, 400 y 10 personas se conectan a la transmisión. Hay algo raro, ¿no? Y es interesante, ¿no? También entender o saber cuántos de aquellos que ven este tipo de videos a lo mejor están doblando su ropa en este tiempo, están con el cereal, están regañando a los niños, están cocinando lo del rato. Es decir, lo siguen llevando como una mera religión. Y como que, pues tengo que cumplir para que el pastor vea que me conecté y ya, pero su mente sigue sin estar ahí. Y ¿sabes? Es algo en lo que debes de reflexionar, meditar en tus caminos. ¿Hacia dónde te está llevando este tipo de relación? Porque eso es lo que sucedía con ellos. Había una negativa para reconstruir y reabrir el templo. Y esto era nada más un fruto, un producto de esa falta de deseo y de obediencia. Ahora, por otra parte, ahí está la aplicación obvia. Tiene que llegar el momento. Y creo que, no sé si estás entendiendo esto, o sea, en el que volvamos a reunirnos. Y muchos dirán, bueno, ¿cuándo sucede? Y creo que Dios está hablando algo a nuestras vidas, ¿no? ¿Cuándo debe de suceder esto, no? Hablé también con algunos otros hermanos y pastores y tenían algunos la preocupación de que, es que pues, algunos han acostumbrado a las transmisiones y ya no van a regresar. Yo decía, bueno, da igual, ¿no? Pero lo triste es que muestra una falta de deseo, ¿no? Y muchos he escuchado a lo largo del tiempo, ¿no? Mucho antes de esto, ¿no? Que decían, es que no necesitamos reunirnos, las iglesias son horribles, están llenas de hipócritas y ya sabes, todos los pretextos, ¿no? Y decían, es que nosotros podemos reunirnos en nuestra casa y tener nuestra propia iglesia o nuestro
nuestro propio tiempo de oración. Pero la semana pasada, que no sé si recuerdas, cuando estuvimos leyendo entre semana, llegamos a este versículo, estábamos hablando acerca de estar preparados para los últimos tiempos, ¿no? Y llegamos a este versículo que decía, no os dejéis de reunir como muchos tienen por costumbre, más sabiendo que los tiempos están cerca. Entonces, una de las condiciones o una de los puntos importantes sabiendo que el tiempo está cerca es no dejarnos de reunir. Y no sé si tú te has dado cuenta, si no te has dado cuenta, algo raro, ¿no? Pero estamos viviendo tiempos horribles, tiempos así espantosos, en lo social, en lo político e incluso dentro de la iglesia. En las diferentes congregaciones hay ocasiones en las que hay gran pecado, tanto en los que dirigen las congregaciones como en los que asisten a las congregaciones. Y es terrible ver, o sea, decir, ¿dónde vamos a pasar, no? Ahora, viendo todas estas condiciones totalmente horribles y que deberían de llamarnos la atención y decir, oye, necesito a Dios porque si no me hundo, la gente está toda pasguata. O sea, los cristianos están todos, ay, pues es que hoy no voy. O sea, ¿en serio? Viendo que el tiempo está cerca, viendo tanta necesidad, tanto pecado, tanta tentación, tantas oportunidades de caer, ¿todavía consideras el no tener comunión y no acercarte a Dios? ¿En serio? ¿Sabes? Más que antes y más que nunca, esto es algo que el creyente necesita. Tener tiempo con personas que buscan a Dios, ser afirmado, ser animado, ser exhortado, animar a otros, equiparse. Más que nunca se necesita. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y digo, hay tantos memes, ¿no? No sé si tú los has visto, ¿no? Del año 2020 y la verdad ha estado pues interesante, ¿no? O sea, esta semana, ¿no? O sea, con esto de la pandemia y después esto, las cosas el polvo del Sahara, el temblor y después la conmoción en lo político que está sucediendo, en lo social, dices, oye, ¿qué onda, no? Y podemos ver un como vistazo, una probadita de aquello que se viene y magnificado, ¿no? Cuando el mundo atraviese la tribulación, cuando a pesar de haber terremotos, hambres, enfermedades, movimientos políticos, guerras, se dice y se escribe, y ni aún así se arrepintieron de sus pecados, fornicaciones, idolatrías, y lo podemos ver el día de hoy. O sea, está pasando todo esto y la gente no se despierta y dice, oye, ¿algo quiere decirnos Dios? No, ellos siguen y van más. Y es triste que los creyentes no despertemos al estar viendo las señales. Jesucristo les decía a los fariseos, pueden saber por el clima, por el tipo de nubes, el color del sol, de la luna, que mañana va a haber este clima u otro. Y no pueden entender los tiempos que están viviendo. Su entendimiento espiritual está tan entenebrecido que no entienden la necesidad que apremia. Y el día de hoy te diría lo mismo. No entiendes la necesidad que apremia. Necesitamos tiempo juntos. Necesitamos acercarnos en lo individual a la palabra, pero también como congregación. Las personas necesitan a Cristo. Las personas necesitan de una esperanza. Diario están yendo muchos al infierno. El día de ayer me puse a ver las estadísticas de los que tan solo por coronavirus están muriendo a diario, ¿no? Y en la comunidad en la que estamos en Cuautlancingo, ¿no? En la semana murieron más de 20 personas, ¿no? Tan solo por coronavirus, además de los que por otras cosas, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuántos de esos sin Cristo? Y una pregunta que pega, pudimos haberles dicho de Cristo Jesús, ¿dónde estábamos? ¿Escondidos? Tenemos que preguntarnos esto. Necesitamos obedecer a Dios y saber qué es lo que nos está pidiendo, entender los tiempos. Les dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco.
no había fruto. Trabajaban y no había fruto. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Y vestís y no os calentáis. Insatisfacción. No había fruto y había una profunda insatisfacción. Y Dios, ahorita lo dice adelante, estaba trayendo esto. Quería que ellos no se sintieran completos en eso, que entendieran que había algo más. Y sabes, creo que estamos acercándonos a tiempos como estos, en los que, y bueno, más bien no nos estamos acercando, sino ya estamos en tiempos como estos, en las que iglesias hacen grandes eventos y pudiera verse que hay fruto. O sea, fruto según el mundo, pero fruto espiritual realmente hay. O sea, hay iglesias enormes, pero me gustaría saber cuántos de ellos realmente conocen a Cristo. Eso es alarmante, ¿no? O ver el amor, los frutos, vidas transformadas. Y eso es lo que estaba sucediendo. Dios dijo, ¿no obedecen? Voy a parar esto. Y dice, y no os calentáis, y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Y ellos entonces habían dicho, no, es que como no hay lluvia, como hay esto, como hay lo otro, pues entonces vamos a trabajar, ¿no? Vamos a dedicarnos a lo nuestro. Ni modo que lo descuidemos en nuestras familias. Pero Dios había dado una orden. Así ha dicho Jehová, versículo 7, de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos, segunda vez que se los dice. Y si lo dice 2 veces, tienes que volverlo a pensar. Medita sobre tus caminos. Medita primero sobre la orden que Dios da, sobre qué estás haciendo, si estás invirtiendo en lo personal y descuidando totalmente lo que Dios te ha pedido. También medita sobre el freno que Dios ha puesto a la mejor, tanto en lo económico como en la satisfacción, como en algunas cosas. Hemos hablado que no siempre la necesidad es símbolo de desobediencia, no siempre la enfermedad es símbolo de desobediencia, y así es. Lo vemos en la vida de varios profetas, de apóstoles. Pablo, le estuvimos hablando hace unas semanas. Está enfermo y simplemente Dios dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se demuestra en tu debilidad. Él quería esto para Pablo. Pero también hay momentos como estos en los que Dios había dicho, no voy a prosperar la obra de tus manos. ¿Por qué? Porque no estás obedeciendo. Quiero que hayas fastidio en esta vida y que voltees a ver al cielo. Y tenemos que reflexionar, entender si la circunstancia que Dios está trayendo a la mejor económica, de salud, o simplemente una mera insatisfacción a pesar de que todo está bien, es producto de mi falta de obediencia a Dios. Tenemos que reflexionarlo. El día de hoy Dios nos está hablando de esto. Vuelvo a repetir, indudablemente no siempre es así, pero puede ser. Y entonces tenemos como David decir, Dios, examíname, oh Dios, muestra si en mí hay camino de perversidad. Dios, enséñame, quiero ver. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, versículo 7, versículo 8. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces Dios le dice, ¿hay dificultad? Sí la hay. ¿Hay escasez? Sí la hay. ¿Hay una prohibición del rey? Sí la hay, pero a mí me da igual. Yo di una orden. Y Dios les dice, vayan por madera, hagan los preparativos. No lo van a acabar hoy. No les estoy diciendo que la acaben hoy. Empiecen. Vayan por madera, tráiganla y reedifiquen la casa. Porque ¿saben qué? Dice, pondré en ella mi voluntad. Mi deseo, mi agrado va a estar sobre ella. Quiere decir que cuando ustedes hagan esto, a pesar de todas las dificultades, va a ser prosperado. Y dice, seré glorificado. Entonces descubrimos algo sumamente importante. Había muchas circunstancias adversas, dentro de ellas políticas, sociales, ambientales, de todo tipo. Pero Dios dice, no importa todo esto que está alrededor. Si ustedes obedecen,
mi voluntad va a estar sobre esa casa, sobre ese templo. ¿Y alguien puede pararse en contra de la voluntad de Dios? No, no puede nadie. Entonces, mientras ustedes obedezcan, ahora, aquí no hay lugar para héroes o para inventores. ¿A qué me refiero con esto? No hagas cosas que Dios no te ha pedido. Porque ahí te vas a equivocar. Es decir, o sea, aquí no hay Juan Escuti aventándose. No. Si Dios no te lo ha pedido, no lo hagas. Pero si te lo pide, obedece. Y si Él lo ha pedido, Él va a prosperar. ¿Sabes? Esto es algo de lo que siempre decimos. Si Dios levanta una obra, un ministerio, Dios lo sostiene. Pero si tú lo levantas, ahí arréglatelas tú. Y Dios estaba diciendo, pondré mi voluntad y seré glorificado. La gloria de Dios iba a ser mostrarse en ese lugar. Las personas iban a ver la obra y no iban a decir, ay, qué bueno Zorobabel, qué bueno Josué, qué bueno Ageo. Iban a decir, Dios está haciendo algo. Y esto es maravilloso. Versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces ellos estaban, ya nos dijo, primero sembrando y cosechaban poco. Y de lo poco que cosechaban, era como si lo echaran en un saco sin fondo o abierto, se les caía todo. Había insatisfacción, comían y no se satisfacían, bebían y no estaban satisfechos tampoco, se vestían y no se calentaban. Y aquí dice que buscaban y hallaban poquito. Y de eso poquito que traían y escondían así como sus víveres a su casa, Dios dice, los voy a disipar en un soplo. Y ellos decían, ¿pero por qué? ¿Por qué? Les voy a explicar. Dice Jehová de los ejércitos, versículo 9, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Por qué? Porque dio una orden, porque pedí algo, porque deseo algo. Y ustedes han hecho totalmente lo contrario, huyendo cada uno a esconderse en su propia casa. ¿Qué hacemos el día de hoy? ¿Qué estamos haciendo el día de hoy? ¿No? Es importante reflexionar en esto. Tenemos que entender lo que Dios quiere. Y hay momentos, y creo que tenemos que reflexionar en los que Dios puede detener, parar, pero cuando Él dice reiniciamos, reiniciamos. Es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Su pecado, condiciones asquerosas que había en la nación, enviar juicio y durante 70 años les enseña. Llega, él se da cuenta que terminó el periodo de este periodo de tiempo y es tiempo, ora, se arrepiente y Dios empieza a hacer las cosas como Él tenía. Pero ellos prefirieron quedarse todavía como enjuiciados, como esclavos. Y Dios había preparado todo. Y creo que el día de hoy hemos vivido, bueno, no el día de hoy, a lo largo de estos meses, hemos vivido situaciones similares en las que hablamos, la iglesia de Dios no está bajo condenación porque la palabra de Dios dice, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, pero definitivamente hay parte de disciplina en esto, tanto para los creyentes como para los no creyentes, ver la vulnerabilidad del ser humano delante de la naturaleza, de algo tan pequeño que ni siquiera se ve, que entra a tu cuerpo y te enferma, y de Dios. Y entonces creo que esto fue un tiempo, y espero que lo haya sido para ti, para reajustar muchas cosas, para entender, para, como le decía Pablo a Tito, para que corrijas lo deficiente. Esto fue un tiempo así y espero que haya sido así para tu vida. Y espero que no haya pasado así como si nada y que haya exacerbado las cosas que estaban mal. Definitivamente creo que Dios lo que quería es que corrigiéramos lo deficiente. Ahora, la vida sigue y hay personas que necesitan de Cristo y necesitamos entender si estamos siendo en todos los aspectos de nuestra vida como estas personas, que Dios quiere algo para nosotros, su casa está desierta
Y cada uno de nosotros estamos yéndonos a esconder a nuestras propias casas. Podremos decir, bueno, es que el día de hoy es diferente porque hay algo, una prohibición del gobierno, o hay una enfermedad, o hay esta situación económica, o hay lo otro. Lo mismo está sucediendo en ese día. Y la voluntad de Dios no cambia. Algo de lo que entendimos en el libro de Daniel es que Dios pone y quita reyes, y que Dios gobierna sobre los hombres. Y creo que es importante entender el tiempo de Dios. ¿Sabes? Al igual que en hace unos momentos, aquí podemos encontrar una doble aplicación. Si Dios te está pidiendo algo, hermano, es tiempo. ¿Cuánto más vas a seguir postergándolo? Ellos lo dejaron 14 años. Y esos 14 años Dios empezó a limitar el fruto, a limitar varias cosas para arrinconarlos y decir, despierten. Y si tú sigues por ese camino de desobediencia, Dios va a seguir poniendo este freno. No sé hasta dónde quieras llegar. El punto de Dios no es destruirte, sino como el hijo pródigo, que puedas ver la condición en la que estás y digas, ¿cómo llegué aquí? En la casa de mi padre tengo todo. ¿Cómo llegué aquí? Y te arrepientas y te vuelvas a Dios. Y por otra parte, está la aplicación que también podamos ver aquí, que tenemos que entender que tiene que llegar el momento en el que nosotros como congregación retomemos aquello para lo que fuimos diseñados, es ser congregación y ser luz. Y no nada más reunir por reunirnos o juntarnos, sino reunirnos en cuerpo, con la mente y en el espíritu, unánimes como la iglesia de Hechos. Y entonces aquí explica, versículo 9, vuelvo a leer, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Entonces, aquí dice que la razón, ¿saben por qué no llueve? ¿Saben por qué no hay fruto? Llamé yo, versículo 11, la sequía sobre esta tierra. Yo lo llamé. En el libro de Deuteronomio, está súper interesante, Deuteronomio capítulo 11, a partir del versículo, me parece que es desde el 14 en adelante. Dios les explica, esta tierra no es como la tierra de Egipto, en la que podías plantar casi nada más con aventar la semilla y apretarla con tu pie. Esta tierra, dice, es diferente, necesita agua. Eso es lo que dice el libro de Deuteronomio. Necesita agua. Y necesita que Dios mande esa agua. En otras palabras, este terreno sobre el cual te estás moviendo ahora necesita forzosamente el favor de Dios. De otra manera, no hay cosecha. Y aquí, y en ese versículo de Deuteronomio le dice Dios al pueblo, si ustedes me obedecen y siguen mis mandamientos, yo traeré la lluvia y haré prosperar la tierra y traeré fruto. Pero si desobedecen, nada más no va a haber. Y entonces encontramos que nuevamente Dios estaba haciendo esto. Por causa de su desobediencia, Dios había frenado el fruto. Como congregación, creo que en los últimos 2 años hemos visto el fruto que Dios ha traído a su propia obra, no de nosotros, sino a su propia obra. Hemos visto, siendo poquitos, a cientos de almas convertidas al Evangelio. Hemos visto, y creo que tú puedes testificar de esto, hemos visto el Evangelio siendo predicado a miles, en serio a miles, en meses. Pero si no hay obediencia, ¿cómo esperamos que Dios continúe actuando? Y tenemos, hermanos, que despertar. Hay una gran necesidad de Cristo. Pero para poder ser parte de eso, primero tiene que haber santidad en nuestra vida y obediencia. Y sabes, Dios quiere que nosotros obedezcamos en todos los aspectos. Y el día de hoy en específico está hablando acerca de no abandonar esto, de congregarnos. Y de que en conjunto sea luz en medio de las tinieblas. Y podemos ver, los tiempos son adversos. Estamos viendo el pico de la enfermedad en nuestra entidad. Se dice que Puebla es el centro de la pandemia en el país. Y parece imposible pensar en esto. Pero recuerda, Dios no nos llamó a hacer todo, sino a hacer nuestra parte. Y a iniciar los preparativos para aquello que Dios está haciendo.
y debemos de ser obedientes. Lo primero vimos, como con Daniel, arrepentimiento, búsqueda de Dios, una relación real en la oración, en la lectura, y santidad, obediencia, acción. Oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Geo, como le había enviado Jehová su Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Temió el pueblo. ¿Por qué temió? Porque creyeron que esto era verdad. Hermano, este capítulo no lo escogí como que, vamos a reabrir la iglesia, a ver, ¿qué capítulo buscaré? No sucedió así. Es un capítulo que estaba así estructurado y planeado así desde hace tiempo. Le comentaba a mi esposa que este libro lo va a haber leído hace, en serio, ya varios años. Tenía tiempo que no pasaba por él. Realmente no recordaba exactamente su contenido y cuando lo estaba preparando, Dios me sorprendió cuando estaba hablando de esto. Y entonces lo que trajo a mi vida fue esto, temor, y decir, Dios está hablando de algo. Dios quiere hablar de algo a nosotros. Así como en su tiempo habló con Daniel que teníamos que prepararnos para algo que Dios quería hacer y lo hizo, ahora Dios está diciendo, hay que dar el siguiente paso. El tiempo está nuevamente por cambiar y necesitamos seguir a Dios. Y tenemos que tener temor de Dios. Y el temor de Dios no es como, ay, qué miedo, sino como temo a Dios y como creo todo lo que Él ha dicho, entonces me muevo. El temor a Dios exige al hombre acción, arrepentimiento, obediencia, acción. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y esas son palabras que necesitamos escuchar. Son tiempos difíciles, hermanos. Son tiempos peligrosos en todos los aspectos. O sea, cuando ves la basura que tiran en las películas, en los medios, en los libros, en las escuelas, esa basura disfrazada de ciencia. Sabemos que hay tiempos malos, pero sabes, Dios está con nosotros. Y va a ser difícil. Y siempre hay riesgos. Pero cuando Dios está guiando, son dignos de tomar. Pablo, no sé si al principio entendió por qué estaba naufragando o no, pero cuando se apareció el ángel y le dijo que no iba a morir y que no iba a haber pérdida de tripulación, cambió su perspectiva. Y pudo nadar y agarrar fuerza para llegar a la orilla de la playa, ser picado y ser considerado un pecador, pero también después ver la gloria de Dios salvando a muchos en esa isla. ¿Sabes, hermano? Vuelvo a repetir, es difícil, es complicado y hay costos, pero necesitamos ser dirigidos por Dios. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, y gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Y esta es mi oración. Y con esto vamos a terminar. Le ruego a Dios que despierte tu espíritu, que puedas analizar tus caminos. Si has estado teniendo todo lo necesario, tan enfocado en ti, que has olvidado el apoyar, el servir, el involucrarte en la obra de Dios, sea con tus manos, con tus oraciones, con tus recursos. Si has dado lo que puedes o por no dejar, y no estoy hablando de lo económico nada más, hablo del tiempo, hablo de talentos. Esto no es para un hombre o para un movimiento, esto es porque el tiempo apremia y porque Dios quiere que algo hagamos. Hermanos, necesitamos despertar y entender que si Dios ha estado frenando algunas cosas es para despierten. El tiempo ha llegado, la cosecha es grande, son pocos los obreros, despierten, trabajen. Y voy a orar por esto por ti,
para que Dios despierte hoy tu espíritu y que no seamos unos cuantos, sino seamos varios que digamos, vamos a entrarle, vamos a darle con todo. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Te ruego, Dios, que hables al corazón de cada uno de mis hermanos y traigas convencimiento de tu palabra, traigas dirección, traigas certeza y que despiertes sus espíritus para obedecer tu voz y para llevar a cabo aquello que tú les has pedido, sea en este tiempo o desde tiempo pasado, que puedan dejar pecado, que puedan dejar malos hábitos, que puedan dejar todo aquello que les aparta de ti y que puedan perseverar. Dios, dales la certeza de que no hay pecado que no puedas perdonar y que no hay circunstancia que no puedas cambiar. Padre, que ellos puedan experimentar tu poder, tu misericordia y tu gracia. Padre, úsanos como congregación. Te necesitamos, Padre. Y Dios, te ruego por cada uno de los que están viendo este video, los verán. Te suplicamos que tú transformes cada una de las vidas y des ánimo y nos ayudes a vivir en obediencia a ti, a tu palabra. Bendito eres Dios. Amén.